Bueno, buenas tardes. A mí hoy me tocó hablar acerca de la radiografía de tórax del paciente crítico. Eh, en realidad es un tema que generalmente, bueno, en el caso de Umaña, los emergenciólogos son los que están más involucrados con ese tipo de patología. Pero igual, a pesar de que la radiografía de tórax sigue siendo un gold estándar para este tipo de pacientes, el TAC ha llegado a solucionar mucho el manejo de estos pacientes y a valorar mejor las patologías, aunque sigue manejando la placa de tórax, no ha dejado en uso, siempre se sigue utilizando y cada vez, a pesar de que no, sigue siendo como el gold estándar en este tipo de pacientes, en el abordaje. Entonces, para valorar las radiografías de tórax en AP, generalmente, que es lo que valoramos, porque muchos pacientes de estos se encuentran ya sea en una unidad de cuidados intensivos, un paciente que va a venir en estado crítico, y el paciente generalmente no se puede llevar a una sala de rayos para colocar al paciente en decúbito o realmente acostarlo, de pie, dependiendo, sino que este paciente generalmente se hace en una proyección en AP, una placa portátil, que es lo que llamamos, y por lo menos esta charla lo que va a consistir es en revisar o repasar toda serie de estructuras que valoramos en una placa de tórax de emergencias, como también los dispositivos que nos vamos a encontrar y que nos dificultan la valoración en estos pacientes. Eh, el primero de ellos que vamos a manejar es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal generalmente dice que la colocación correcta de él dice que debe estar dentro de 5 a 7 centímetros de la carina. Eso es tomando en cuenta que la posición va a estar en una posición neutra, eso es decir, el borde inferior de la mandíbula proyectado sobre C5 y sobre C6. Dice que esto puede variar más o menos 2 centímetros, ya sea que si el paciente toma una posición de flexión o una posición de extensión. Eh, el tubo endotraqueal dice que debe estar al menos a 3 centímetros distales a las cuerdas vocales. Eso es de que si el tubo va a quedar muy alto, generalmente va a producir una lesión a nivel de las cuerdas vocales, y si el tubo va a quedar muy bajo, tiende a dirigirse hacia el bronquio principal derecho, por la que es más oblicuo, a diferencia del bronquio principal izquierdo, que generalmente tiende a ser más horizontal. La intubación incorrecta se presenta hasta en un 15% de los pacientes. Tal vez aquí, bueno, esto es lo que estoy tomando de acuerdo a lo que venía en el libro, pero no sé, imagino que hay unos parámetros que pueden variar un poco con respecto al abordaje en emergencias, ¿verdad? Aquí tenemos una intubación del bronquio principal derecho, una intubación incorrecta, en la cual vemos que es una proyección AP y vemos una paciente. Eh, no sé si lo podemos ver por lo menos aquí. No, no me da el... no. Bueno, sí se ve. Ah, ok. Entonces aquí tenemos los dispositivos que son para monitoreo cardíaco, como también tenemos el tubo endotraqueal que va a estar dirigido hacia el bronquio principal derecho, y además tenemos que está asociado con una neumonía lobar inferior. Y contralateralmente tenemos una opacidad, una imagen radiopaca de todo el hemitórax izquierdo con una telectasia masiva del pulmón izquierdo contralateral. Es una intubación incorrecta. Otra de intubación incorrecta tenemos cuando un paciente se intuba en lugar de tráquea, más bien el esófago. Entonces, hay datos que nos ayudan en una placa AP y en una placa lateral o oblicua que nos ayudan a valorar a estos pacientes. Aquí tenemos que vemos el tubo endotraqueal y realmente si nos deja a duda, pero vemos que la tráquea generalmente se encuentra paralelo a esto, se encuentra la imagen que está fuera de la tráquea. Y además, algo que nos ayuda mucho es que vemos acá la cámara gástrica que se encuentra sobre distendida. Entonces, al tener una cámara gástrica sobre distendida, lo podemos corroborar, inclusive si nos deja duda, con una placa lateral, y vemos que igual paralelo a la tráquea vamos a encontrar el tubo endotraqueal que va a estar en el esófago. Ya es una intubación incorrecta que hay que tomar en cuenta. Otro es cuando un paciente generalmente tiene una estenosis traqueal, entonces al paciente se le coloca una traqueostomía y vemos por acá que la traqueostomía dice que el balón o el tubo endotraqueal generalmente de traqueostomía anda entre 2 y 2.5 centímetros el ancho. Cuando realmente se infla, o dice ahí que realmente sobrepasa, aquí en 2.8 centímetros se puede producir una perforación del esófago. Y aquí este paciente lo corroboraron igual con una tomografía y vemos por acá que hay la presencia de gas a nivel paraesofágico que realmente justifica la perforación esofágica y que tiende a dirigirse hacia el arco posterior, hacia posterior al arco aórtico, y que también vemos acá, que forma como un
forma un aneurisma micótico, decía ahí, posterior a la intubación que no fue suficiente, ¿verdad? Perdón, a una insulación también del tubo de traqueostomía. Pasa aquí. Ok, otro de los dispositivos que vamos a que tomar en cuenta también a la hora de valorar una placa, estos son la sonda nasogástrica y la sonda de alimentación. Dice que las sondas hay que tomar en cuenta que las sondas, tanto nasogástrica como la duodenal, la alimentación, realmente tienen que 10 centímetros distales a la punta, donde se encuentra va a tener los agujeros que son laterales. Entonces estos agujeros nos permiten, digamos, de que si pasamos el medio contraste o pasamos la alimentación, generalmente va a producir que el paciente vaya a reflujar a nivel de esofágico, ¿verdad? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de colocar la sonda, porque entonces que la sonda generalmente tiende que estar distal ahí en el esófago y más o menos unos 10 centímetros que estén sobre cámara gástrica, ¿verdad? La sonda de alimentación debe estar colocada pero a nivel del duodeno para evitar el flujo gastroesofágico de la alimentación y también la aspiración. El tubo enteroflex que se inserta sobre una guía y este tiene el riesgo de perforación tanto a nivel del esófago como una perforación a nivel del estómago también o producir una neumotórax que es un peligro potencial que se puede ver en ellos. Y la confirmación radiográfica del posicionamiento correcto es obligatorio antes de iniciar la succión o antes de iniciar la alimentación de un paciente. Entonces, okay, entonces aquí tenemos esta imagen, igual tenemos una incidencia en AP, entonces tenemos el tubo, la sonda nasogástrica y la sonda nasogástrica está en una posición superior a la cámara gástrica, entonces una posición incorrecta. Entonces al haber una posición incorrecta va a producir la broncoaspiración, entonces a la hora de pasar la alimentación. Igual acá, que lo corroboramos con una incidencia en la cual AP también, y vemos que la sonda nasogástrica lo que hace más bien es que pasó sobre 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 el esófago y pasó aquí también la crura diafragmática y hay una perforación. Entonces en estos pacientes es una posición incorrecta también de la sonda nasogástrica. Entonces es importante que nos ayude para ir valorando y determinar realmente cuándo o no está colocada una sonda en estos pacientes adecuadamente. Otro de los dispositivos que hay que tomar en cuenta también es el catéter venoso central. El catéter venoso central se coloca generalmente a través de la vena subclavia o la vena yugular interna. El sitio óptimo para la punta del catéter va a ser dentro de la vena cava superior. En una vista frontal va a ser a nivel del primer espacio intercostal anterior y dice que hasta el 40% de los catéteres son mal posicionados. El neumotórax es una complicación frecuente que se presenta en ellos, hasta un 5% de los pacientes lo pueden tener. Y la punción inadvertida de la subclavia o la arteria carótida puede dar lugar a un hematoma extrapleural que se va a manifestar en una radiografía por la opacidad apical o el ensanchamiento mediastínico. Entonces aquí tenemos también otra, eso es una radiografía digital, tal vez no de muy buena calidad, pero eso es lo que venía por lo menos ahí en el libro, y en el cual tenemos que en esta acá una incidencia en AP, igual tenemos que el acceso venoso a nivel de la subclavia izquierda y nos permite pasar por la vena cava superior, va a pasar también por el seno coronario hasta llegar a ser la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar donde va a pasar. Vemos que hay una posición incorrecta también de esta. Como también aquí dice que es el mismo paciente, lo verificaron colocándole una también a nivel de la subclavia y tenía doble vena cava superior, entonces a nivel derecho, y también vemos que aquí hay un doble sistema, doble vena cava superior, en una posición incorrecta, pero aquí también tenemos que pasaba sobre el tronco de la pulmonar. Complicaciones que se pueden presentar con el catéter venoso central, ya sea que dice que la técnica, que no se aplica la técnica adecuada, o que el catéter sufre de fragmentación. Complicaciones cardíacas como las arritmias o la trombosis venosa periférica, o la perforación tanto cardíaca como la perforación vascular, complicaciones pleurales como la hematoma extrapleural, el neumotórax y el hemotórax, y complicaciones sépticas como los embolossépticos y el aneurisma micótico. Entonces aquí tenemos un ejemplo también
de una complicación del catéter venoso central, en el cual vemos acá que en la incidencia P hay una imagen radiopaca a nivel del hemitórax izquierdo en la porción superior, de un paciente ya con una neumonía estafilocóxica y que además tenía cardiomegalia. Y esta imagen radiopaca la verificamos con una angiografía en la cual vemos que igual esto fue posterior a un acceso venoso de catéter de vía central y que había un aneurisma acá a nivel de la subclavia, con un sitio acá que lo verificamos con la angiografía. Otro de las complicaciones Otra de las complicaciones que podemos ver en la fragmentación del catéter venoso central es la fragmentación. Entonces aquí en una incidencia P vemos esta imagen, yo no sé si la ven por acá, pero esta es la imagen radiopaca aquí lineal que se ve a nivel de intracardíaco. Entonces le hacen una tomografía para verificar y vemos por acá que hay la presencia de, igual vea la imagen de aquí del catéter que se ha fragmentado. Entonces ahí lo vemos. Que es fragmentado, que se parte. Sí, Ujú. Ujú. Se parte y una porción migra hacia el corazón O sea, muscular. cáncer. Ujú. A donde llegue. otra de las complicaciones del catéter venoso central también es más bien que en lugar de agarrar hacia abajo para el corazón, realmente tiende a agarrar hacia arriba. Pero este es el intravascular percutáneo, realmente es como más acceso yugular, es bueno, subclavio En su también. clavio, que usualmente es más frecuente en el subclavio derecho, y lo que hace es cuando, cuando se inserta el catéter, Ajá, por la posición en la que se coloca la aguja, ¿verdad? Porque el bisel de la aguja debe ser colocado hacia inferior, no hacia superior. Entonces el catéter migra hacia hacia la yugular. uh-huh. Entonces hay que recolocar el catéter. Aquí es igual, aquí vemos la imagen igual, lineal, verde opaca, y vemos que el catéter en lugar de agarrar hacia abajo, agarra hacia arriba. En ese, perdona, Ajá, probablemente lo que ocurrió es que tiene el cable de marcapaso ajá, sí. y está también subclavio. Entonces el lumen que hay tal vez es muy estrecho, y lo que hizo fue pegó con el catéter y Se puede subió. y se Entonces agarra a hacia veces es arriba. más difícil colocarlos cuando hay dos dispositivos a ese nivel. Y eso es también tomar en cuenta a la hora de valorar a una paciente una incidencia AP, es bueno, la colocación del marcapaso también, ¿verdad? Que lo vemos más adelante y también los monitoreo cardíaco. Luego otro de los dispositivos que vamos a mencionar, el catéter de la arteria pulmonar. Dice que para la diferenciación de edema cardiogénico y el no cardiogénico se utiliza. Las complicaciones son bajas, pero dice que de alta mortalidad. Se inserta a través de la vena subclavia o la vena yugular interna y se va a ir hasta el tronco de la arteria pulmonar izquierda o derecha. Se infla el balón a 1 centímetro de la punta del catéter. Entonces aquí tenemos una imagen en la cual vemos que hay el catéter se introdujo y el catéter pasó por acá, en una posición incorrecta también del catéter, perforó y llegó aquí, produce hemorragia a nivel basal derecho. Igual la colocación del marcapaso izquierdo y una cardiomegalia que se ve en la radiografía. Pero vemos que es una posición incorrecta del catéter de la arteria pulmonar. Luego tenemos el catéter de balón de contrapulsación intraórtico. El balón de contrapulsación intraórtico se utiliza para mejorar la función cardíaca después de la cirugía cardíaca o el tratamiento de un shock cardiogénico, con un diámetro entre 26 y 28 milímetros, con balón que va a estar en la punta. Se inserta percutáneamente a través de la arteria femoral o quirúrgicamente directamente a la aorta torácica. Y la punta se identifica por un pequeño marcador circular radiopaco o rectangular y que debe estar distal a la arteria subclavia izquierda, debajo del contorno superior del botón aórtico. Entonces aquí tenemos un ejemplo también donde el catéter del balón de contrapulsación, generalmente a la hora de pasarlo, más bien tuvo que tiene que muy arriba, y aquí está tan arriba que pasó y produce aquí una estenosis a nivel de la arteria subclavia y a nivel de la subclavia y a nivel de la yugular, también de la vena subclavia de la yugular, y esto con el riesgo de producir algún trombo y que esto vaya a producir los émbolos, ¿verdad? Entonces es importante también tomar en cuenta eso. O también más bien que sea que quede muy bajo y va a ser intracardíaco y el riesgo de perforación. Entonces aquí vemos una incidencia P, igual, donde el catéter ¿verdad? Del balón de contrapulsación sale de la cámara, lo verificamos con una radiografía lateral y no sé si lo ven por acá, pero con la incidencia lateral vemos que aquí el catéter sale, o sea, hay una disección aórtica por balón de contrapulsación mal colocado. Entonces es importante eso, ¿verdad? Mencionarlo.
porque nos pueden pedir eso, tal vez acá no tanto, pero nos va a tocar en otro lado, nos pueden llegar con pacientes en esas así. El marcapaso cardíaco y el cardiovertor desfibrilador automático. La inserción del marcapaso se consigue mediante un abordaje transvenoso con el electrodo situado a lo largo de la base del ventrículo derecho y la punta va a estar dirigida hacia el ápice. En la radiografía frontal, el cable del marcapaso se proyecta a la izquierda y de la línea media en el ápice del ventrículo derecho. En la vista lateral, el plomo se encuentra anterior e inferior también y va a estar dirigida hacia arriba y lateralmente en la radiografía frontal y posterior en la vista lateral. Se encuentra dentro del seno coronario. Tal vez un poquillo enredado, pero la hora vemos más adelante. Y en el caso del cardiovertor desfibrilador, eso es que tiene dos funciones, ¿verdad? Cardiovierte o desfibrila. Sí, depende de cómo lo configuren. Pero es para los pacientes que hacen taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, okay. Nada más. Lo cardiovierte. Ok, automático implantable se puede insertar a través de la trocotomía o con electrodos intravenosos insertados a través de la vena subclavia. Se requieren dos electrodos, el proximal generalmente colocado en la vena innominada o en la vena cava superior y el distal que va a estar situado dentro del ventrículo derecho. Los electrodos pueden estar también en un solo cable de plomo o pueden estar separados. Las complicaciones que se pueden presentar con los marcapasos, ya sea también fractura de una de las porciones, neumotórax, derrame pericárdico o la ruptura cardíaca. Y en el caso del cardiovertor desfibrilador, que puede producir una fractura o una retracción del extremo. Entonces aquí tenemos el marcapaso cardíaco, cardíaco y el cardiovertor desfibrilador. Aquí tenemos que el cable más bien está bien, bueno, está bien colocado. Está a nivel de la vena cava superior y otro que va a estar aquí a nivel del ventrículo derecho. Entonces solamente con un solo dispositivo. Otro de los dispositivos que hay que tomar en cuenta también son el tubo de drenaje pleural, que es el conocido como el sello tórax o el tubo de tórax ahí. El tubo debe colocarse cerca del vértice pulmonar y dirigido anterosuperior a través del sexto y octavo espacio intercostal en la línea media axilar. Las complicaciones incluyen sangrado debido a la laceración de la arteria intercostal o laceración del hígado, del vaso, del estómago, debido a la perforación a través del diafragma. La colocación intraparenquimatosa del tubo de drenaje puede producir hematomas, laceración del parénquima y las fístulas broncopleurales. Eso es como un resumen de los dispositivos que por lo menos lo que hay que tomar en cuenta. El tubo endotraqueal, que como antes dijimos, de 5 a 7 centímetros sobre la carina. El tubo nasogástrico, que tiene que estar igual, como hay que tomar en cuenta los 10 centímetros y que debe estar sobre la cámara gástrica. El catéter de venoso central, que va a estar en la vena cava superior. La línea de la arteria pulmonar, que va a estar igual con 7 centímetros del ilio. Y así las diferentes patologías que antes vimos y los dispositivos que hay que tomar en cuenta a la hora de valorar una radiografía de tórax, ¿verdad? Además de los dispositivos que se van a valorar, hay una serie de patologías o enfermedades que vamos a encontrar generalmente en los pacientes que se van a encontrar en estado crítico. La telectasia va a ser la primera de ellas, es una de también las más frecuentes, que presenta áreas del pulmón que no ha sido aireada, que puede ser causada por la retención de secreciones. La telectasia se caracteriza porque va a tener la presencia de un broncograma aérea que puede ser visto y la apariencia que es a menudo indistinguible en algunas ocasiones de la neumonía. La telectasia suele ser basal con predominio en el lóbulo inferior izquierdo, sobre todo después del antecedente de alguna cirugía cardíaca en el paciente crítico. Los tipos, generalmente de atelectasia, yo sé que hay charlas ya más extensas de esto, pero por lo menos esto es en el abordaje en paciente crítico, que la distribución puede ser subsegmentaria, que puede ser lineal o en bandas, puede ser segmentaria, cuando ya es una opacificación focal, puede ser parcial, cuando hay una opacificación en parches, y la lobar, que es una densa, homogénea opacidad de todo un lóbulo, signos que van con pérdida de volumen también. Entonces aquí tenemos igual un ejemplo
de una atelectasia, una incidencia en AP igual. Aquí hay una en el borde, en el campo pulmonar derecho. Tenemos que hay una atelectasia subsegmentaria y a nivel tal vez aquí no se ve mucho, pero a nivel del campo pulmonar izquierdo, también en la base, que tenemos que hay una atelectasia parcial del lóbulo inferior. Son los sitios más frecuentes. La aspiración se produce en las regiones dependientes del pulmón cuando el paciente está en posición supina, segmentos posteriores de los lóbulos superiores y en los segmentos superiores y ocasionalmente basales en los lóbulos inferiores. Hay tres tipos de aspirado que se han descrito. La aspiración de contenidos gástricos, que generalmente ácidos, produce una neumonitis química que se asemeja al edema pulmonar. En la radiografía de tórax muestra opacificación periliar bilateral. Y la aspiración de líquidos inocuos, generalmente la radiografía de tórax puede ser que se presente totalmente normal, y la aspiración de comida o patógenos orales, que resulta en la neumonía típica de opacificación en espacio aéreo persistente en las regiones dependientes del pulmón. Entonces por acá tenemos un ejemplo también de una neumonía por aspiración, en la cual la primera acá, la incidencia en AP también, que muestra una consolidación del lóbulo superior derecho y de los lóbulos inferiores en forma bilateral, hay una opacificación, de una neumonía por aspiración, y que lo realizan una tomografía, igual que hay una condensación, una condensación a nivel del lóbulo superior derecho, por tomografía. Otras patologías, la neumonía nosocomial, en la cual es la causa de muerte de infección adquirida en el hospital para los pacientes en estado crítico. Complica el curso clínico en hasta un 40% de los pacientes ventilados y con una tasa de mortalidad que llega hasta un 80%. La neumonía nosocomial es más probable que se complique por el enfisema o la formación de abscesos pulmonares. Y el diagnóstico se define por la presencia de una nueva u opacidad ya progresiva del espacio aéreo en la radiografía de tórax y que está asociado con esputo purulento de la clínica, fiebre, leucocitosis o en desarrollo de un paciente 48 horas después de haber ingresado a un hospital. Los signos radiológicos que vamos a encontrar pueden ser hallazgos radiográficos en la distribución y las causas de la opacificación. Esto es como un resumen. Cuando es una opacidad difusa, simétrica, periliar y que es dependiente, generalmente tiende a ser cardiogénico, edema pulmonar cardiogénico. Y cuando es parcheada, simétrica, periliar y dependiente, y con la presencia de broncograma aéreo, generalmente es edema pulmonar no cardiogénico, como el síndrome de distrés respiratorio del adulto. En el caso de cuando es parcheada, asimétrica, periliar y cuando no es dependiente, en el caso de una bronconeumonía, cuando es parcheada, asimétrica y dependiente, en una neumonía por aspiración, y cuando es periférica, con cavitaciones y en cuña, en forma de cuña, cuando son los infartos sépticos, los émbolos sépticos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los émbolos sépticos, igual también, que son en cuña, que van a tener cavitaciones, en algunas son imágenes radiopacas bilaterales y que en algunas ocasiones son periféricas, en algunas va a tener forma de cuña y que algunas pueden también sufrir cavitación, en diferentes formas de los émbolos sépticos. Otras patologías es el tromboembolismo pulmonar. Los pacientes en estado crítico es probable que tengan factores de riesgo para el desarrollo de tromboembolismo venoso. En un estudio de pacientes atendidos en cuidados intensivos se demostró que el 33% desarrolló trombosis venosa profunda, a pesar de haber recibido un tratamiento con profilaxis, ¿no? Y la mayoría de los casos ocurrieron en la primera semana. Aproximadamente el 10% de los pacientes con trombosis venosa profunda desarrollará embolia pulmonar y el 10% de estos son fatales, de alta mortalidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo igual de una embolia pulmonar y una neumonía. Entonces aquí vemos el émbolo a nivel del tronco principal de la izquierda, ¿verdad? Y igual que tenía un proceso infeccioso agregado, ¿verdad? Y asociado también a un pequeño derrame pleural bilateral con consolidación parcial del pulmón derecho también.
El edema pulmonar, como antes dijimos, que era importante definir si realmente es cardiogénico o no es cardiogénico. En el caso que sea cardiogénico, hay varias características a la hora de valorar la placa que nos ayudan a diferenciarlo. En el caso de si hay cardiomegalia, entonces realmente la falla suele ser cardíaca, va a estar presente. Cuando hay falla renal, generalmente va a estar también presente. Ausencia cuando hay síndrome de distrés respiratorio. La redistribución vascular generalmente va a estar, en el caso cuando es cardíaca, el edema pulmonar va a estar presente, en las renales va a estar ausente y va a estar ausente también el síndrome de estrés respiratorio. El pedículo vascular, la pared pedicovascular va a estar presente también en el cardiogénico y en el renal, no así en el síndrome de estrés respiratorio. El derrame pleural generalmente va a estar presente en los dos primeros y va a estar ausente en el síndrome de estrés respiratorio. Al igual que las líneas de Kerley, que van a estar presentes en los dos primeros y ausentes en el síndrome de estrés respiratorio. Y la congestión peribronquial, que va a estar presente en los dos primeros, también ausentes en el síndrome de estrés respiratorio. Las opacificaciones, que van a ser difusas, en el caso del edema cardiogénico, van a ser periliares, en el caso de cuando es por falla renal, o en el caso de cuando es con síndrome de Estrés va a ser parcheado y va a ser periliar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un edema pulmonar cardiogénico, que aquí vemos las líneas de Kerley que sean largas, las líneas A y las líneas cortas, que normalmente son las lineales cortas, que van a ser las tipo B. Es un infiltrado intersticial. Y en el caso del edema pulmonar que es más cardiogénico. Y aquí en un estado ya más avanzado, en el cual vemos como un patrón ya como en alas de mariposa que tiende a ser bilateral, más de mayor congestión. Y lo importante, el grado de cardiomegalia que vamos a ver en ellos. Aquí es otro ejemplo, pero de síndrome de estrés respiratorio del lado respiratorio agudo, en la cual vemos que hay opacidades bilaterales. El tamaño del corazón es un corazón normal y no hay presencia de derrames pleurales, que eso nos ayuda a diferenciar que es algo no cardiogénico. Lo vemos por la tomografía, que también va a tener una distribución de opacificación en los campos pulmonares bilateral, va a tener un aspecto en vidrio esmerilado y derrames pleurales van a ser mínimos o leves. Igual, esto es una tomografía que se le hizo control. Dice que como un mes después se le había hecho. Igual había la evidencia de enfisema subcutáneo. A ver si lo vemos por acá. Neumomediastino. Y un pequeño neumotórax izquierdo. Y también las opacidades bilaterales que hay a nivel de ambos campos pulmonares, ¿verdad? Otra de las patologías que hay que mencionar son las colecciones anormales de aire. Ahí estaríamos hablando del enfisema subcutáneo, neumotórax, entre otros. El enfisema subcutáneo generalmente es por antecedente de algún trauma, ¿verdad? Por ventilación, ya sea barotrauma o por ventilación prolongada o de alta presión. Puede resultar en un enfisema subcutáneo o un enfisema intersticial pulmonar, neumomediastino y un neumotórax recurrente. El enfisema subcutáneo, confinado a la región cervical, sugiere una posible lesión de las vías respiratorias superiores o en el esófago durante el periodo de intubación. El enfisema subcutáneo a lo largo de la pared torácica debe alertar al observador a la presencia de un neumotórax asociado. Y el aumento de volumen en el área de aire subcutáneo adyacente al tubo endotórax indica ya sea una mala colocación del tubo o un mal apósito a la hora de poner ahí el sello, ¿verdad? Que se esté fugando. Entonces aquí tenemos igual un ejemplo de colecciones anormales. Entonces aquí tenemos un enfisema subcutáneo con la presencia también de un neumomediastino y un neumoperitoneo. Que lo corroboramos, se ve que aquí se demarca muy bien las siluetas cardíacas. Y lo vemos por acá también, los grandes vasos. Y el neumoperitoneo, que también lo vemos acá, que se demarca muy bien. Junto con esta placa de acá también.
cirugía presentarse de periferia 1? Otra de las colecciones anormales es el neumotórax, que se identifica como una línea blanca bien definida, que va a ser el borde visceral, con ausencia de vasos superior y lateral. En una radiografía obtenida con el paciente en decúbito supino, el aire generalmente se desplaza anterior y rodea las estructuras del mediastino anterior. Las líneas que vamos a tomar en cuenta, digamos, cuando es un neumotórax suprailiar, generalmente las derechas va a ser que va a bordear la vena cava superior o la vena ácido, y en el caso de las izquierdas que va a ser que eso rodea la vena la arteria subclavia, perdón, y a las venas pulmonares superiores. El neumotórax infrailiar, que va a estar, aquí tenemos el signo del surco profundo, cuando se define muy bien el contorno diafragmático, el contorno cardíaco y la grasa pericárdica, que también lo vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un neumotórax a tensión, en la cual en una radiografía, en una incidencia en AP, dice que un paciente que fue ventilado después de una disección aórtica y revela un neumotórax aquí derecho, grande, y con desplazamiento contralateral del mediastino hacia el lado izquierdo. Y tal vez aquí no se ve muy bien, pero que es el signo del surco caído. Aquí, el surco profundo, perdón. Ahí no se ve muy bien, queda como cortado. Paciente de cirugía general presentarse de cirugía 1. Otra de las colecciones anormales de aire es el enfisema intersticial pulmonar, que realmente pueden ser lineales o radiolucencias moteadas. Lesiones quísticas de menos de 5 milímetros o la presencia de neumatoceles. Los signos subpleurales, subpulmonares y neumotórax, que ahí está la hiperlucidez generalmente de los cuadrantes superiores del abdomen y del signo del surco profundo también, y los contornos diafragmáticos, como también el diafragma, el signo del doble diafragma que se puede ver en ellos. Como para ir terminando, también las colecciones líquidas. Las colecciones líquidas que solamente se van a valorar en el paciente, también paciente crítico, que la mayoría de los derrames en pacientes críticos son leves y sin complicaciones. Las radiografías simples a veces son complementadas con vistas en decúbito, son generalmente suficientes para documentar la presencia de un derrame pleural, y los derrames pleurales importantes, uniloculares o multiloculares, derrames neumónicos, empiemas y hemotórax, requieren la colocación del drenaje con tubo de tórax. Entonces aquí vemos también que esto era un paciente con un empiema loculado posterior izquierdo. Aquí está en decúbito prono. Entonces aquí fue un paciente que fue guiado por tomografía. Se le hizo un drenaje de la colección, aquí un empiema loculado. Y aquí vemos ya el control que se le hace con el drenaje. Aquí se le colocó un catéter de Pictel para drenaje. Aquí es un ejemplo. Y hay que recordar también en los pacientes la patología abdominal que no se sospecha. Que un paciente, como ya que vemos las lesiones que son en cuña, esplénicas, generalmente distales, paciente con antecedente, unos son émbolos sépticos, un paciente con infartos esplénicos, que hay que tomar en cuenta un paciente crítico también. Y aquí un paciente que igual venía por un cuadro torácica, al final terminóse con un abdomen y se vio que era un realce a nivel de las glándulas de las suprarrenales, en los cuales habían aumento de la atenuación y eran colecciones ahí suprarrenales. Listo.